Bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo devocional. Siempre se ha dicho que lo bueno es el enemigo peor de lo mejor. Y así sucede con las cosas de Dios. Hay cosas buenas y hay cosas mejores, pero la palabra del Señor nos dice, y eso le dice Pablo a Timoteo, para que aprobéis lo mejor. No sé exactamente a Timoteo ahora mismo, ahora me acabo de acordar, que el Señor le dice que aprobéis lo mejor. Lo mejor es lo excelente, lo que realmente debemos hacer delante de Dios. Y cosas buenas también agradan a Dios, pero ¿es ese nuestro llamado? Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este episodio de la historia de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, es muy interesante porque muestra cómo el Espíritu de Dios guió a los apóstoles a tomar decisiones sabias referente a distinguir entre su llamado principal y entre aquellas cosas que surgen de la obra de Dios en la obra de Dios, pero que no son exactamente su prioridad, no son exactamente su llamado. Ellos no fueron llamados a distribuir comida para los hermanos, aunque esto por supuesto es muy loable, y Cristo con su palabra, con su ejemplo, nos enseñó a compartir, nos enseñó a cuidar de los pobres, nos enseñó a amar a los hermanos y a proveer para sus necesidades, y la Iglesia, por lo tanto, en su comienzo tuvo claro esa responsabilidad. Muchas personas habían creído, muchos de los cuales no tenían ni para comer, y evidentemente ese comedor social que se abrió, esa distribución diaria de alimentos entre las viudas, los desfavorecidos, fue una gran bendición para la iglesia cristiana. Pero el tema está en quién iba a llevarlo a cabo. Y en un principio es evidente que fueron los apóstoles, pero ese número de discípulos creció, las necesidades aumentaron y ellos estaban siendo desplazados de su ministerio para ocupar un lugar que no les correspondía, dejando vacío el suyo. Por eso ahí no es justo, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios. De alguna manera el Espíritu de Dios le estaba indicando que no es el camino correcto ponerse a servir mesas cuando el llamado es a proclamar el Evangelio. Y aunque las dos cosas son necesarias, Dios tiene medios siempre de proveer la manera en que su palabra sea proclamada en primer lugar, porque la palabra de Dios es antes que el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al estar realmente centrados en lo social, muy fácilmente se olvida lo espiritual, en el sentido de la proclamación del Evangelio. Por eso dice: nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, porque eso es lo que en esencia debían hacer. Las demás cosas eran circunstanciales y por supuesto había que proveer una solución, y la solución no pudo ser mejor provista, porque la Iglesia misma propuso la elección de estos primeros hombres, llamados así diáconos, podemos decir, en que eran realmente hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu, hombres también de la palabra, hombres también capaces de llevar a cabo de llevar a cabo esa gran obra que se debía hacer en la distribución diaria
de alimentos. Nada más y nada menos que a Esteban, a Felipe, que tenemos la historia de ellos aquí en la Biblia, hombres tan sublimes, o sea, tan grandes dentro de la obra del Señor. Sin embargo, los apóstoles tuvieron claro cuál era su prioridad. Realmente nosotros tenemos claro nuestra prioridad. Digo esto porque muchas veces nos entretenemos en cosas que realmente no son la prioridad. Claro que hay que ayudar al prójimo y a servir a los hermanos, pero eso no nos puede separar de la oración y de la palabra de Dios. Debemos dar prioridad a la oración y a la palabra de Dios en ese mismo orden, porque es lo que nos da poder y sabiduría para enfrentar los demás retos que tengamos por delante. Y también debemos considerar que solo hay dos tipos de dones en la Iglesia, los dones que tienen que ver con la palabra y los dones que tienen que ver con el servicio. Y aunque esto es un resumen muy, digamos, estricto, pero nos ayuda a ver que los dones de servicio deben ser ejercidos por las personas que tienen ese don, pero nunca descuidar la palabra de Dios y la oración, nunca enredarse en necesidades que apartan del verdadero llamado del Señor, que es la palabra y la oración y la palabra. La decisión que ellos tomaron fue una decisión completamente correcta y totalmente aceptable entre los ojos de Dios. La prueba está en el gran fruto que trajo, porque se acabó con una murmuración inaceptable y una discriminación que provenía seguramente de no poder atender exactamente bien a todas y cada una de las personas la distribución. Ahora ya con estos hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, eso iba a acabar. Y entonces la murmuración que estaba sangrando a la iglesia, que estaba haciendo daño a la iglesia, fue así erradicada. Las necesidades entonces de cada persona fueron suplidas de manera admirable y la palabra de Dios también pudo llevarse a cabo con mayor poder, con mayor intensidad, debido a que ya los apóstoles estaban dedicados a lo que debían y los demás hermanos también dedicados a los que debían, y la palabra del Señor entonces podía difundirse, de tal modo que alcanzaba también a los sacerdotes que obedecían, dice, a la fe. Los apóstoles, guiados por el Espíritu, tuvieron claro cuál era su prioridad. Y mucho hay de importancia aquí. Lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, a lo mejor tú estás haciendo cosas buenas, cuidando de tu familia, esforzándote en el trabajo, sirviendo en algunas cosas en la iglesia, pero eso te quita, te resta realmente tiempo con la palabra de Dios, con la oración, con buscar primero el reino de Dios y su justicia. Puede ser que servir a Dios te aparte del Dios a quien sirves. Puede ser que ocuparte en las cosas de Dios te haga desocuparte de el Dios que te da todas las cosas. Es por eso que debemos dar prioridad a nuestra relación con Dios. Ese es un gran principio que aparece aquí, porque aunque haya cosas que hacer para servir a la iglesia, a los hermanos, a la comunidad donde estamos, a los vecinos donde surge, aunque haya esa oportunidad y esa necesidad, siempre debemos recordar que no debemos sustituirlo con nuestra comunión con Dios, con el culto a Dios, con el servicio a Dios, con la proclamación de su evangelio, con la oración, con el ministerio de la palabra. Esas cosas nunca, el cuidado de otras personas y demás, nunca deben o nunca deberían tener la prioridad, sino más bien nuestra relación con Dios y su palabra, como el centro, como el motor, como el eje de toda nuestra vida. Por eso el ministerio de la palabra y la oración, como dice aquí, la palabra de Dios y la oración deberían tener, dice, nuestra mayor dedicación. Y repartir ese trabajo con otras personas también puede ser interesante y puede ser totalmente aceptable. Por supuesto que las personas que son llamadas por Dios para servir al prójimo van a poder mantener un equilibrio perfecto porque están haciendo exactamente lo que deben de hacer.
Pero aquellos que han sido llamados, o hemos sido llamados por Dios para la palabra, debemos tener cuidado de no meternos en un activismo, que es importante recordar las palabras del Señor acerca de esa iglesia, que aunque tenía un montón de actividad y un montón de fidelidad en muchas cosas, habían dejado su primer amor. Habían sufrido por causa del Evangelio, habían perseverado, habían actuado, se habían esforzado, todo parecía bien, pero dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, que estaban tan involucrados en tantas cosas espirituales, tantas cosas buenas, tantas cosas necesarias, pero habían olvidado ese primer amor que ha de mover todo lo que hacemos, ha de mover, como hemos dicho, que sea el eje donde gira todo nuestro servicio a Dios y al prójimo. Por lo tanto, debemos entender que la palabra de Dios y la oración está antes que servir a las mesas. Y es bueno entonces que la Iglesia del Señor se ocupe de que sus ministros estén dedicados a lo que deben dedicarse y no entretenerles y ocuparles en cosas que realmente otras personas pueden llevar a cabo perfectamente. Y esto también tiene que ver con los que somos ministros, o pastores, o siervos, o ancianos, o como quiera que nos llamen, nos da lo mismo. Lo que importa es que el llamado del Señor es a dedicarnos a la oración, nunca descuidar el ministerio de la palabra, sino dedicarnos a la oración, a la predicación de la palabra, para que ésta crezca, sin descuidar que las demás cosas también puedan ser realizadas de acuerdo a la voluntad de Dios, con las personas que Dios ha llamado, no con voluntarios o personas, digamos, señaladas con el dedo, que con un sentido de imposición, de obligación, aceptan un cargo porque hay que hacerlo, o pues somos voluntariosas, sino que son llamadas también por Dios para ello, como fue con estos hombres, que escogieron a las personas más notables y ellos humildemente aceptaron este servicio para el Señor, lo cual también es una bendición increíble, que la Iglesia supiera tener discernimiento de aquellas personas notables entre ellos. No buscaron a los más activos, sino a los más espirituales. No buscaron a los más voluntariosos, sino a aquellos que era evidente que estaban llenos de fe y del Espíritu Santo, como era Esteban o Felipe, que por cierto era un gran evangelista, y Esteban también un poderoso predicador de la palabra también, por lo que vemos en su defensa ante los judíos. Sin embargo, ellos no habían recibido exactamente el mismo llamado y ellos estaban dispuestos, y así los tuvo la Iglesia, a reconocerlos y a encomendarles esta labor. Qué bueno es cuando una iglesia sabe lo que tiene que hacer, lo tiene claro y se pone a la tarea, porque esto repercute en un gran crecimiento y bendición, tal como el Señor quiere. Por eso, conocer nuestras prioridades nos hará mucho más eficaces en la obra del Señor, y procurar que las personas que tienen una responsabilidad la cumplan correctamente para la gloria de Dios y para el bien del prójimo debería ser una de nuestras principales ocupaciones. Así que nunca descuidemos la oración y la palabra de Dios, y hagamos de ello lo más importante en nuestra vida, porque así todo lo demás tendrá fruto, habrá mejores dones o mejor desarrollo de los dones dentro de la Iglesia, y esto repercutirá también en más eficacia en la predicación de la palabra. Vamos entonces a orar al Señor para pedirse sabiduría y esa gracia para que siempre trabajemos movidos por ese primer amor por Cristo. Vamos a orar. En esta mañana, en este día, Dios del cielo, venimos ante ti para darte las gracias, porque tu Espíritu nos muestra nuestros errores y nos da el camino también para, con sabiduría, corregirlos, con el fin de que podamos cumplir el llamado que tú, Dios, nos has dado a cada uno, del servir o de proclamar tu palabra. Y es por eso que debemos hacerlo por amor de tu nombre,
debemos hacerlo por amor a Cristo, no por ninguna otra motivación. Y la más alta cosa que podemos hacer en esta vida es cumplir nuestro llamado, y así tu Señor vas a bendecir y prosperar a tu iglesia. Ahora te pedimos que nos ayudes a no olvidar que lo excelente siempre debe estar por encima de lo bueno, incluso de lo mejor. Y es por esto que debemos buscar esta excelencia, de estar en comunión contigo y en tu palabra siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Feliz día a todos. Bendiciones.